la cara anterior, o la cara anterior del labio, y estamos viendo el borde libre del labio. Fíjense que ambas zonas están revestidas por piel fina. Por lo tanto, el epitelio es estratificado plano, queratinizado. La diferencia está en que el borde externo del labio tiene anexos cutáneos, como ustedes lo están viendo aquí. Están viendo glándulas sudoríparas, están viendo folículos pilosos y están viendo además glándulas sebáceas. Y fíjense cómo el borde libre del labio, llamado también vernillón, con B de vaca, vernillón, fíjense que es un epitelio también estratificado plano, queratinizado, pero las papilas conjuntivas son profundas, son muy marcadas. Y además, se ven muy marcadas, y además, eso es lo que le da el color a los labios. ¿Por qué los labios son de este color? Porque las papilas allí adenomorfas son muy profundas, y además de eso, es muy vascularizado. Entonces, fíjense, para poder diferenciar, debe haber una transición entre uno y el otro. ¿Está claro? Porque aquí ve muy bien el borde externo, ¿verdad? Y el borde libre o vernillón. Profe, pero si le hunde en el medio, se ve más grande. Aquí. Ajá. Y pasa así. ¿Ven? Ok, en cambio este es el borde interno, o el borde bucal del labio. Fíjense que... Este es el borde interno o el borde bucal, porque fíjense que es un epitelio estratificado plano, además es no queratinizado, o sea, es epitelio bucal. Aquí vemos glándulas salivales menores mucosas, y aquí vemos qué músculo. ¿Cuál es este músculo? El orbicular de los labios. ¿Qué músculo? Estriado, ¿verdad? Entonces fíjense para que vean la diferencia, cómo se ve de diferente el borde externo, donde vemos piel fina con anexos cutáneos, el borde libre o vernillón, donde es lo mismo pero sin anexos cutáneos, y además estamos viendo aquí el borde interno, donde vemos que es epitelio bucal. Ustedes saben que el epitelio bucal es estratificado plano, no queratinizado. Además vemos glándulas mucosas. Estamos en el interior ya de la cavidad oral, y esto es músculo estriado esquelético. Bueno, esto es el segundo que pasa. Fíjense, estamos aquí en la lengua. ¿En qué cara de la lengua? ¿La cara dorsal o la cara ventral? La cara dorsal. Sí, la cara anterior. Recuerden que la cara ventral es lisa, porque no tiene papilas conjuntivas delomorfas. Estas son papilas conjuntivas delomorfas. Esta que tiene forma de hongo, ¿cómo se llama? Uniforme. Esta que tiene forma de punta de flecha es uniforme. Recuerden que las papilas conjuntivas delomorfas solamente se van a ubicar en la cara dorsal de la lengua, por eso esta cara es rugosa, ¿verdad? ¿Qué características tiene esta cara de la lengua? Además de que tiene papilas conjuntivas delomorfas, tiene también papilas conjuntivas adelomorfas. ¿Por qué? Porque desde ahí debe estar. Ajá. Lo que pasa es que la otra tiene virus, entonces no quise traerla. Está ahí, no nada de virus. Bien. Sí, yo opino ahí que vean que hacen todos los archivos que se hagan acceso directo. Es fastidio eso. Entonces fíjense que la cara dorsal de la lengua, si la cara que uno cuando saca la lengua es lo primero que se ve, es rugosa, tiene papilas conjuntivas delomorfas, pero el epitelio que reviste a el epitelio que reviste a estas papilas delomorfas es un epitelio estratificado plano,
no queratinizado con papila conjuntiva adelomorfa. Y eso es pregunta de examen. ¿Qué cara de la lengua tiene, además de papilas conjuntivas adelomorfas, también tiene adelomorfa? Y es la cara dorsal o la cara anterior de la lengua. Porque la cara ventral o la cara, la que mira hacia el piso de la boca, solamente va a tener papilas conjuntivas adelomorfas del epitelio de la lengua. No sé si me explico lo que les quiero decir. Estoy diciendo que la cara dorsal es rugosa porque tiene papilas conjuntivas adelomorfas, pero además el epitelio que reviste estas papilas es un epitelio estratificado plano, no queratinizado, con papilas conjuntivas adelomorfas. Eso es enredoso, pero lo preguntan mucho. Es decir, la cara que tiene las dos papilas, tanto adelomorfas como adelomorfas, es la cara dorsal. Porque la cara ventral, o la que mira hacia el piso de la boca, solamente tiene adelomorfas. En este caso, las fungiformes tienen forma de hongo y las filiformes tienen forma de punta de pie. ¿Cómo es la ubicación de las fungiformes? La fungiforme se va a ubicar en los 2/3 anteriores de la cara dorsal de la lengua, mientras que las filiformes se van a ubicar por toda la superficie dorsal de la lengua. ¿Cuál de las dos tiene corpúsculos gustativos? La fungiforme. Son las que tienen, las filiformes no tienen. Bien. Bien, qué precioso esto. Tiene forma de copa o cáliz, una papila conjuntiva adelomorfa caliciforme. No es que tiene una foto preciosa. Lo felicito al que la tomó. Fíjense cómo vemos aquí vemos que ella se le llama también circunvalada porque está rodeada, como ustedes lo ven aquí, de esta depresión acá. Fíjense que tiene forma de copa o cáliz. Ellas se ubican en la cara dorsal de la lengua, en la B lingual. En la B lingual. Además tiene abundante, ¿qué serán estas cosas que se ven aquí? Botones gustativos, tienen abundantes botones, estos son botones gustativos. Pero además, una característica importante, pregunta de examen es, ¿a qué glándula salival menor está asociada a la de von Ebner? Que son serosas puras, así como el páncreas, así como la parótida, así como bobo y así como la lágrima. Entonces fíjense que estas glándulas que se ven aquí, que son las glándulas salivales menores de von Ebner, lavan los botones gustativos entre un sabor y otro. Por eso están aquí. Entonces vemos una papila conjuntiva, ¿verdad? Una papila conjuntiva adelomorfa caliciforme, en la bilingual, son más o menos entre 8 a 12. Regresa un momentito. Regresa para la primera otra vez. Ahí. Regresa. ¿Qué órgano es este? Siguiente. ¿Qué órgano es este? Siguiente. ¿Qué órgano es este? Siguiente. ¿Qué órgano es este? Muy bien, excelente, siga. Siguiente. ¿Qué pasó? Fíjense algo muy importante, la lámina no es fácil de identificar. No es fácil. Eso es mentira, es fácil de identificar. Pero usted debe ir sumando cosas que lo van a ayudar. Primero que todo, va a haber un epitelio estratificado plano que está poquito queratinizado. Cuando eso está así se llama paraqueratinizado. Ya por ahí más o menos usted se va guiando. Dice que es un epitelio estratificado plano y es paraqueratinizado. Usted se debe acordar que cuando se hablaba de epitelio estratificado plano paraqueratinizado se hablaron de dos cosas. O se habló del paladar duro o se habló de la encía. Porque recuerden que están sometidas a la restricción por los alimentos. ¿Qué otro alimento? ¿Qué otra cosa lo va a ayudar a decir que eso es paladar duro? Esto, el hueso, esto. Usted debe sumar esto más el hueso. Usted ve hueso,
que es tejido óseo compacto, y epitelio estratificado plano. ¿Para qué lo he utilizado? Ahí no hay pérdida, eso es paladar. ¿Qué otra cosa no hay, amiga? Perdón, no hay glándulas salivales. No hay glándulas. ¿Entendieron o no? Entonces, miren, si se la ponen así a lo loco, si no ponen el aire con cuidado, porque el epitelio certificado plano, miren, qué bonito quedó aquí, qué bonito quedó la poquita queratina, o sea que es para queratinizado, y vemos aquí el hueso. ¿Qué hueso es este? Los huesos palatinos, ¿sí o no? Los huesos palatinos. Entonces, definitivamente eso es paladar duro. Ajá. ¿Qué órgano, amiga? Dígalo. Boca o cavidad bucal. Boca o cavidad bucal. ¿Ven? Bueno, nos saltamos, pero bueno, no importa. Fíjense ahora en este caso, vean este epitelio que es estratificado, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado y tiene células caliciformes. Este es el epitelio respiratorio de las fosas nasales. Fíjense entonces cómo vemos aquí epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado y tiene células caliciformes. Y vemos un estroma rico, como podemos ver aquí, en tejido linfoide, porque recuerden que en las fosas nasales va a entrar el polvo y va a estar contaminado. Entonces necesitamos defensa. ¿Verdad? Y aquí vemos entonces cuántos tipos celulares tiene este epitelio. ¿Cuántos tipos tiene? Tiene las células ciliadas. ¿Qué función tiene? Barredora de moco. Ok. Tiene las células caliciformes, productora de qué? Moco. Tiene las regenerativas, o más. Tiene las enteroendocrinas, que secretan hormonas para el trofismo del epitelio. Y tiene las en cepillo o con microvellosidades cortas, que esas con microvellosidades rojas o cortas están asociadas a una terminación nerviosa. Por eso se cree que tienen una función sensitiva, y por las microvellosidades una función absortiva. Entonces hay 5 tipos. Ojo, hay 5 tipos. Tenemos las ciliadas, que son barredoras de moco, las caliciformes, productoras de moco, las regenerativas, que saben lo que hacen, regeneran todas las células. Las enteroendocrinas, ¿qué otro nombre reciben? Del sistema SNEC, o de Kurchinski, o APU. SNEC significa sistema neuroendocrino difuso. APU significa que ellas descarboxilan y tienen afinidad con las sales de plata. Y Kurchinski también, nombre griego. Y las que tienen microvellosidades cortas, que están asociadas a una terminación nerviosa y a una función sensorial o también absortiva. Siguiente. A ver qué sale. Mejor que salga así a lo loco. Pero no se lo aprendan así como está. Muy bien. Y fíjense que aquí hay una transición de epitelios. Un epitelio estratificado plano, no queratinizado, pasa a epitelio respiratorio. Y fíjense que eso ocurre a nivel de la epiglotis. Aquí tenemos la cara anterior de la epiglotis o cara bucal, que es epitelio estratificado plano, no queratinizado. Y aquí tenemos la cara posterior o la cara que viene hacia la laringe, que es epitelio respiratorio. Y ustedes saben que es respiratorio. Vamos a quedar claro. Epitelio bucal es estratificado plano, no queratinizado. Epitelio respiratorio es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, para no estar repitiendo. Epitelio olfatorio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Hasta ahí. ¿Está claro? Muy bien. En este caso, esto es epitelio bucal y esto es epitelio respiratorio. Aquí tenemos la transición entre la cara anterior y la cara posterior. ¿Qué será esto que se ve aquí? Glándula. Muy bien. Y esto que está aquí es el cartílago.
¿Qué cartílago es? Es cartílago elástico, porque la epiglotis tiene cartílago elástico que es puro. Cartílago elástico. Muy bien, ¿qué nos tiene? Y fíjense qué bonito se ve, donde vemos muchos ácidos serosos, o sea, es serosa pura. Eso es serosa pura. Yo puedo decir que eso pudiese corresponder, si yo no veo esto pudiese ser ¿qué? Y tiene muchos, tiene solamente ácido seroso puro, la parótida. Pero hay algo que ya, digamos, me dice que no es el islote del ángel. Este islote del ángel. Fíjense entonces que tenemos los ácidos serosos puros, que es la porción exocrina, del páncreas, que secreta jugo pancreático, y aquí tenemos el islote del ángel. Este islote del ángel, ¿cuáles son las células más abundantes de este islote? Las más abundantes, que constituyen casi el 70%. Las células beta, B alta. ¿Qué secretan estas células? Insulina. ¿Y dónde se ubican? ¿En la periferia o en el centro del islote? En el centro del islote. Muy bien. En segundo lugar, tenemos las células alfa, con A. ¿Qué secretan las células alfa? Glucagón. Y ellas se ubican en la periferia. Más o menos se cree que están entre un 20 y un 25%. Si me equivoco los porcentajes, bueno, por ahí va. En tercer lugar, de un 5 a un 10%, están las células delta, que se ubican también en la periferia del islote. Y ellas secretan ¿qué? Somatostatina. Recuerden que la insulina, secretada por las alfa, que están en el centro del islote, disminuyen ¿qué? ¿Qué disminuye la insulina? Las betas, ¿Qué disminuye la insulina producida por las células beta? La glucosa sanguínea. Muy bien, es un poquito. Y el glucagón, secretado por las células alfa, que están en la periferia del islote, ¿qué hace? Aumenta la glicemia. O sea que yo puedo decir que es una hormona contrarreguladora de la insulina. Y las células delta, en un 5 o 10% de la periferia del islote, ellas secretan somatostatina, que regula la actividad de las beta y de las alfa. Es decir, regula la actividad de las que secretan insulina y las que secretan glucagón. Hay unas células que son menos del 5% de estas células del islote, que son las células PP, que secretan polipéptido pancreático, o las células S enteroendocrinas, que secretan serotonina, motilina. Bueno, de esta manera, este cuadrito lo tienen resumido y ustedes saben. Búsquenlo, ahí está bien explicadito, y está la acción de cada una de ellas, el porcentaje, donde se ubican. Y aquí tenemos los ácidos serosos que secretan jugo pancreático. Siguiente. Una cosa que quería ¿cómo sé yo, si yo quito esto, que no es parótida? ¿Cuáles son las? No hay tejido adiposo, ¿qué más? Hay otra diferencia, hay diferencias. ¿Cómo diferencio yo el páncreas de la parótida? Hay diferencias. Bueno, la parótida se le pueden ver filetes nerviosos procedentes del séptimo par craneal. Ok, el páncreas no tiene, no se le ve. Pero hay diferencias, y no se lo han estudiado, y eso es preguntable, entre el páncreas exocrino y la parótida. Primera diferencia. ¿Quién tiene células centroacinosas? ¿El páncreas o la parótida? El páncreas. El páncreas tiene células centroacinosas, es decir, células que se ubican en el centro del acino y que son las responsables de secretar bicarbonato. ¿Por qué es importante el bicarbonato en el jugo pancreático?
para disminuir la acidez que viene del estómago. Muy bien. Otra diferencia es que los acinos del páncreas no tienen células mioepiteliales, mientras que los acinos de la parótida sí tienen células mioepiteliales. Otra diferencia importante es que los conductos excretores del páncreas todos tienen un revestimiento simple. Todos tienen un revestimiento simple. Ahí vamos a encontrar el intercalar o pasaje de Bol, que es epitelio simple cúbico. No hay conducto estriado. Aquí en el páncreas no hay conducto estriado. Pasa al interlobulillar, que es cilíndrico simple. Luego pasa al principal. ¿Cómo se llama el principal del páncreas? Se llama Wilson. Y el accesorio sarcoídeo. Y ellos van a desembocar en la segunda porción del duodeno, junto con el colédoco, en una porción que se llama ampolla de Baker, que tiene un esfínter que se llama esfínter de Oddi. En cambio, fíjense, cuando hablamos de los conductos excretores de la parótida, ella tiene conducto intercalado de Bol, que es cúbico simple. Luego viene estriado, que es cilíndrico simple. Luego viene el interlobulillar, que es estratificado cilíndrico. Luego viene el principal, ¿verdad? El principal, ¿cómo se llama el principal de la parótida? Esteno, que al principio es estratificado cilíndrico y luego, como se va acercando a la cavidad oral, pasa al epitelio bucal. Entonces, como pueden ver, existen diferencias entre el páncreas exocrino y la parótida. Bien. Aquí vemos la glándula suprarrenal y fíjense que aquí, fíjense, de aquí hasta aquí es una zona y esta es otra. ¿Cuál es esta zona? La corteza, y esta es la médula. Fíjense, aquí está la cápsula. Entonces, inmediatamente, ¿qué capa de la corteza es esta? La capa glomerular, donde las células se disponen formando ovillos. ¿Ven? ¿Y qué secreta esta capa? ¿Qué secreta esta capa? Aldosterona. Muy bien. Luego viene la capa fasciculada, y se llama fasciculada porque está formada por cordones. Y entre esos cordones hay estos espacios que son capilares sinusoides. Recuerden que entre los cordones es capilares sinusoides. Y esta capa se llama así fasciculada porque forma fascículos de trabéculas de células que reciben un nombre especial aquí. ¿Qué nombre especial reciben? Espongiocitos. Y eso se debe a que su citoplasma es rico en lípidos, pero con la tinción se barren los lípidos y queda el espacio donde estaban los lípidos y dan el aspecto de esponja. ¿Qué secreta esa capa? Cortisol. Secreta cortisol. Luego tenemos la tercera capa de la corteza, donde se forman mallas pequeñas trabéculas. Entonces esta es la capa reticular, donde, y los capilares que hay aquí son capilares fenestrados, al igual que los capilares que hay aquí en la glomerular son fenestrados. Donde son diferentes en la capa fascicular, que son capilares sinusoides. Y esta capa que secreta, la capa reticular, andrógeno. Muy bien. Fíjense, se ve perfecto todo. Aquí vemos la cápsula, justo debajo de la cápsula vemos la zona glomerular que secreta aldosterona. Aquí los capilares son fenestrados. Aquí vemos la fasciculada con cordones y capilares sinusoides que secreta cortisol. Y aquí tenemos la reticular con capilares fenestrados que secretan andrógeno. Y esta es la capa medular, donde hay dos tipos de células, llamadas cromafines o argirógenas. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque tienen afinidad por las sales de plata, ¿verdad? O por el flúor. Y ellas secretan, hay dos tipos de células que secretan adrenalina y noradrenalina o epinefrina y noradrenalina o norepinefrina. Muy bien, así es. Miren qué bonito. Aquí hay una glándula y aquí hay otra. Al ver este, ustedes saben cuál es este. Esto es tiroides. ¿Qué es esto que está aquí? Esta es la cápsula de la tiroides que está pegada a la cápsula de ¿quién? De la paratiroides. Y este es paratiroides, y en la paratiroides existen dos tipos de células. Unas que son muy rosadas, que se llaman oxífilas. ¿Cuál es la razón histológica de que sean muy rosadas? Porque tienen muchas mitocondrias y no se le conoce la función. Y las más claras, son las principales, o las menos eosinófilas. Son las principales que van a secretar ¿qué hormona? ¿La calcitonina o la PTH? La PTH, que aumenta los niveles de calcio en sangre. Entonces aquí vemos la cápsula de la tiroides y de la paratiroides, que está funcionada. Aquí vemos la paratiroides, donde vemos las células, estas más oscuritas, las que se ven más oscuritas son oxífilas. Y las menos claritas o menos eosinófilas son las principales que secretan PTH, que aumenta los niveles de calcio. ¿Qué es? ¿Y esta cuál es? Siempre la es. La glándula tiroides, donde vemos los folículos tiroideos. ¿Qué es esto que está aquí? El coloide tiroideo, ¿verdad? Recuerden que es la única glándula que almacena sus hormonas en el medio extracelular. Aquí se las menos será T3 y T4. Pero el coloide está producido principalmente por una proteína. ¿Cómo se llama la proteína? Tiroglobulina. Muy bien. El epitelio, generalmente, el epitelio de los folículos, ¿cómo es normalmente? Simple cúbico, pero no es un epitelio estable, es un epitelio dinámico, cambiante de acuerdo al estado funcional, que se puede hacer inclusive cilíndrico o se puede hacer largo, de acuerdo al estado funcional de la glándula. ¿Cómo se llaman las células que lo forman, el epitelio? ¿Cómo se llaman? Se llaman células principales o foliculares, que son las que van a secretar T3 y T4. Pero por fuera del epitelio, justo por fuera, en la lámina basal, vamos a encontrar otras células, que ahí no las vamos a ver, porque ustedes ahí no las van a ver, eso es rutina. Que, ¿cómo es la única forma de poder ver? Con inmunistoquímica, las células C, o parafoliculares, que secretan calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? Baja, disminuye los niveles de calcio, o sea que es la hormona contrarreguladora de ¿quién? De la PTH. Muy bien. Aquí lo que debe reconocer es el folículo tiroideo, el coloide, el epitelio folicular, las células foliculares, y bueno, si le preguntas si hay otras células, pues las parafoliculares, o células C. Bien, qué bonito. Ahí se ve. Ya nada más con ver esto, ustedes saben qué es. Acérvulos cerebrales. Miren, acérvulos cerebrales o arenilla cerebral. También la llaman corpora arenácea. Son concreciones calcáreas. Entonces estamos en la epífisis o glándula pineal. Pero la epífisis no solamente tiene eso, también tiene dos tipos de celulitas. Las celulitas más grandes y más abundantes son los pinealocitos. Las celulitas más grandes y más abundantes son los pinealocitos que secretan melatonina, que es una hormona que regula el ciclo circadiano día y noche. Pero hay otras células más pequeñas y menos abundantes que son las células gliales o intersticiales de la epífisis, que son glías de qué tipo, centrales, periféricas o especiales. Especiales. Entonces un preparado histológico de la glándula pineal o epífisis
debe identificar la corpora arenácea, arenilla cerebral, acérculo cerebral o compresiones calcáreas. Pues. Vemos, la mayoría de estas células son pinealocitos que secretan melatonina, y las más chiquiticas, que no se ven por agregarle más aumentos, son las intersticiales de la epífisis, que son pinillas. Ajá. ¿Qué otra glándula tiene estas características en el cuerpo? La próstata. Muy bien. ¿Qué les digo? Ajá. Miren qué bonito, donde vemos tres tonalidades. Fíjense, esta lámina es impelable, porque uno ve color rosado, color azul y no se colorea. Repito otra vez, color rosado, color azul y no se colorea. Vuelvo a repetir, rosado, azul y no se colorea. Entonces, eso es como la lámina del vaso, que uno ve azul y rojo, pulpa blanca y pulpa roja. Aquí no van a decir pulpa blanca y pulpa roja. Esto es adeno-hipófisis. La adeno-hipófisis, donde vemos células cromófilas. ¿Qué tipo? Cromófilas. ¿Y esta que no se conoce? Cromófobas. Repito otra vez. Cromófilas acidófilas. Vamos a poner otra parte aquí, por ejemplo. Aquí, a ver. Aquí. Cromófilas. Cromófilas basófilas y cromófobas. Ok. Las acidófilas, ¿cuántos tipos hay? Hay somatotropas que secretan hormona de crecimiento y hay mamotropas que secretan prolactina. ¿Verdad? Y recuerden que la hormona de crecimiento, pues, ¿en dónde no trabaja? O sea, díganme dónde no trabaja. Y la prolactina estimula la producción de leche en la glándula mamaria. Las cromófilas basófilas son de tres tipos. ¿Cuáles son? Las tirotropas, que se estimulan el tiroides, ¿sí o no? Estimulan las foliculares del tiroides para que se crezcan T3 y T4. Las corticotropas que secretan ACTH. Regrese un poquito. ¿Sabe dónde va a trabajar la ACTH? Aquí va a trabajar la ACTH. Va a estimular la glomerular para que secrete aldosterona, va a estimular la fasciculada para que secrete cortisol y va a estimular la reticular para que secrete andrógeno. Y las tirotropas estimulan a estas celulitas que están aquí para que secreten T3 y T4. Ajá. Ok, me falta una de las cromófilas basófilas. Las gonadotropas, que secretan FSH y LH. La FSH en la mujer estimula los folículos ováricos y en el hombre la espermatogénesis. Entonces, ¿qué célula estimula la FSH en el hombre para la espermatogénesis? Muy bien, muy bien. Ajá. ¿Y la LH qué hace en la mujer? La ovulación y el cuerpo lúteo. Y en el hombre, las células del X para que secreten testosterona. Ajá, y ya vamos a ver eso. Y estas que están aquí que son cromófobas. Exacto, se creen, algunos autores creen que son células de reserva. Otros creen que son células acidófilas o basófilas que liberaron todo su contenido. Pero falta un tercer tipo de célula aquí. Falta un tercer tipo, y cuidado, un tercer tipo celular, que es una que se cree que actúa como glía, la folículo estrellada. Folículo estrellada, desenchufa el microscopio, por favor, lo que se está prendido. Los folículos, la que está enfrente, por favor, la folículo estrellada que tienen reacción para la proteína ácida fibrilar glial, por eso se cree que son glías. Así es. Miren qué bonito, aquí tenemos adenohipófisis, aquí tenemos neurohipófisis, pero están celando en la parte del medio.
¿Qué es esto entonces? La paz intermedia, donde vemos folículos hipofisarios. Esos folículos hipofisarios son restos de la bolsa de Raschke. Son restos de la bolsa de Raschke y estas células van a secretar MSH o hormona melanocito estimulante. Entonces, ¿dónde va a funcionar esa hormona? ¿A dónde va a funcionar esa hormona? En la piel, en la epidermis. ¿Qué célula va a estimular? A los melanocitos, para que produzcan melanina. Vemos aquí adeno, hipófisis, lo que acabamos de ver. Aquí vemos la neuro, y aquí vemos esta porción, la parte intermedia donde vemos los folículos hipofisarios. ¿Qué secretan? MSH, la piel. Miren, esta lámina me parí, pero lo conseguí. Fíjense, un cuerpo de germen. ¿Saben qué es difícil ver eso? En la neurohipófisis. Donde la neurohipófisis, recuerden que está formado por fibras amielínicas, por pituitos, y estos que están aquí son cuerpos de germen. ¿Qué es un cuerpo de germen en la neurohipófisis? Recuerden que la neurohipófisis está formado por axones amielínicos que vienen del núcleo supraóptico y del núcleo paraventricular del hipotálamo. Estas neuronas bajan desde esos núcleos que están allá en el hipotálamo, bajan y llegan hasta la neurohipófisis. ¿Cómo se llama este sistema? Magnocelular o parvicelular. Magnocelular o parvicelular. Me contestaré yo mismo. Magnocelular, porque va desde los núcleos allá hasta la neurohipófisis y son axones amielínicos. Y cuando esos axones van bajando, producen dilataciones en el trayecto donde se acumulan dos hormonas. ¿Cuáles? La oxitocina y la hormona antidiurética o vasopresina. Repito otra vez. ¿De dónde vienen estos axones amielínicos? Del núcleo supraóptico y paraventricular. Ellos vienen desde allá del hipotálamo, descienden hasta la neurohipófisis y forman el sistema magnocelular. Por eso se dice que la neurohipófisis no secreta, ella solamente almacena, mientras que la adenohipófisis sí secreta. Pregunto ahora, ¿cuál es el sistema que estimula a la adenohipófisis? ¿El magnocelular o el parvicelular? El parvicelular, porque solamente esos axones llegan hasta la evidencia media. Ahí liberan los factores hipotalámicos para que estimulen a la adenohipófisis. Pregunto, ¿cómo llegan esos factores hipotalámicos a la adenohipófisis? ¿Cómo se llama el sistema especial que permite que esos factores hipotalámicos lleguen a la adenohipófisis? El sistema porta hipofisario. ¿Qué arteria forma ese sistema porta hipofisario, amiga? ¿Carótida interna o externa? La carótida interna. La carótida interna da la hipofisaria superior, la hipofisaria inferior. La hipofisaria inferior forma una red de capilares, ¿sí o no? Que van a ver en la otra red de capilares que son de la hipofisaria inferior. Y de allí van a la adenohipófisis. Y allí van a la adenohipófisis. Miren qué bonito se ve aquí pareciera, pero no, más bonito está ahí. Un cuerpo de germen que, si estudiamos inmunistoquímicamente, ahí van a ver dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina. ¿Qué hace la oxitocina? ¿Qué hace en la mujer? ¿Qué hace? ¿Ah? En el parto, en el trabajo de parto, estimula las contracciones uterinas. La eyección, más no la producción. La eyección de la leche porque estimula las células mioepiteliales. Ajá, y entonces, ¿y la oxitocina que hay en el hombre? ¿No sirve? ¿O es que acaso el hombre no tiene células mioepiteliales? Para la eyaculación. Claro, sí señora, ¿quién? ¿O el hombre no tiene células mioepiteliales?
Observa las mioides, por ejemplo, en el testículo. Muy bien. Y vemos los axones amielínicos y las células que están aquí son los pituitos. Así es. Ajá, vamos a ver si aprendieron la lección. Presten atención. Fíjense que aquí vemos hueso. Miren, aquí vemos hueso. ¿Lo ven? Aquí no hay glándulas. Y el epitelio aquí es estratificado plano para queratinizado. Pero está pasando a un epitelio bucal donde vemos glándulas y vemos un eje fibromuscular. Entonces esto es paladar blando. No es fácil aprender eso. No es fácil. Usted tiene que ir sumando cosas. Miren, aquí ve hueso. ¿Lo ven? Hueso. ¿Qué hueso es este? Palatino. Aquí se cortó la foto plástica, pero aquí era el epitelio paraqueratinizado, pero empieza paso a paso a epitelio bucal, glándula, deja el hueso a un lado y empieza a aparecer músculo y fibras de colágeno. Entonces esto es paladar blando. Paladar blando. Y estas son glándulas mucosas, como ustedes ven, así es. Vamos a ver. También es difícil porque se puede confundir con el paladar blando. ¿Por qué se puede confundir? Bueno, porque es un epitelio que es bucal, vemos glándulas mucosas, pero hay un detalle, aunque parezca mentira, son estas fibras elásticas que se ven aquí. Estas fibras elásticas gruesas que están aquí es lo que permite diferenciar esto del paladar blando. Cuidado de confundir. Regrese. Fíjense que aquí no vemos estas fibras. Aquí se ve el epitelio bucal, se ven las glándulas y se ve músculo con fibras de colágeno. Así es. Aquí vemos epitelio bucal, vemos glándulas mucosas, pero vemos estas fibras elásticas que están aquí. Esto solamente se ve en la faringe. Entonces esto es faringe, donde vemos epitelio bucal, vemos la lámina propiocoreo, donde vemos la lámina elástica. La lámina elástica, y aquí vemos glándulas mucosas. Regresen. Fíjense que no tiene nada que ver, aquí no vemos ninguna lámina elástica. Aquí, bueno, estas dos cosas sí lo tiene aquella. ¿Ella tiene epitelio bucal? Sí. ¿Tiene glándulas mucosas? Sí. Pero no tiene estas fibras gruesas. Estas fibras gruesas que son las fibras de la lámina elástica. Por lo tanto, esto es faringe. Fíjense, aquí vemos el epitelio bucal, aquí vemos la lámina propia, pero yo quiero que recuerden la lámina propia esta, que ven aquí, que es las fibras elásticas, formando la lámina elástica en la faringe y las glándulas mucosas. Porque podría ser, me pregunto, un preparado histológico donde hay un epitelio estratificado plano, no queratinizado, con lámina propia, corión, con abundantes glándulas mucosas y lámina elástica. Dicha muestra fue tomada de la faringe. Muy bien, siguiente. Ajá, vamos a ver si identifica. Este es un epitelio respiratorio y aquí vemos cartílago y alino que tiene forma prácticamente, aquí se le ve forma de qué? Por lo tanto, esto es tráquea. Espérate un momentito, ya va. ¿Qué órgano es este? Ajá, espérate un momentito. ¿Qué órgano es este? Boca. Ajá. Paladar blando de la cavidad. ¿Qué órgano es este? De los hipófisis. ¿Ves? De la hipófisis, el órgano entonces es hipófisis. Bueno, más específicamente la pared terminal. Esto es hipófisis, la adeno, hipófisis regresa. Y esto es epífisis o glándula pineal. ¿Regresa? Es tiroides. Y la anterior para tiroides, ¿verdad? Bueno, muy bien. Aquí el órgano es tráquea, donde vemos el epitelio respiratorio que forma la mucosa. Vemos la submucosa de tejido conectivo denso con glándulas. Vemos el cartílago en forma de C, que es cartílago y alino, y vemos la adventicia. Entonces vemos mucosa
con epitelio estratificado, epitelio respiratorio. Pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Vemos aquí la submucosa, con glándulas mucosas. Vemos aquí la cartílago uniforme y aquí vemos el órgano es de la siguiente. Fíjense, aquí está el cartílago terminando en C y aquí en C. Y aquí hay algo que lo está cerrando. El músculo traqueal. ¿No quedó bonito? Quedó precioso. Fíjense, ven la punta del cartílago aquí y aquí. Y miren, ¿qué está haciendo aquí? El músculo traqueal, el músculo liso cerrando por detrás la tráquea. Así es. Miren qué bonito, donde vemos un epitelio ahora pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, y no le vemos células caliciformes, y veo estas glándulas aquí, que son las glándulas de Bowman. Entonces esto es epitelio olfatorio. Vean bien, un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, no tiene células caliciformes. Y miren, glándulas de qué? De Bowman, que son glándulas cerosas, puras, que lavan los cilios entre un olor y otro. ¿Qué otra peculiaridad tiene este epitelio? Además de la glándula de Bowman, ¿qué otra peculiaridad tiene este epitelio? Tiene neuronas. Tiene neuronas. Es un epitelio donde hay neuronas, que son neuronas bipolares. Además de esta neurona bipolar, la dendrita va a tener el bulbo olfatorio donde nacen los cilios. Además, las fibras nerviosas de estas neuronas van a formar ¿qué par craneal? ¿Verdad? O el olfatorio. Entonces yo pregunto, ¿será raro ver en un preparado de mucosa olfatoria filetes nerviosos? No es raro verlo. ¿Por qué es raro? Si ellos van bien solo se van a formar el nervio, ¿sí o no? Y otra peculiaridad son las glándulas de ¿qué? De Bowman, que lavan los cilios entre un olor y otro. Bien. Miren qué bonito hay cartílago aquí y hueso aquí. ¿Qué será eso? Pero me confundí. ¿Qué órgano es este? Cavidad nasal, muy bien. ¿Y ya no va a tener que anterior? Aquí esto es tráquea. ¿Anterior? Tráquea, del mal. Ajá. Esto es cavidad nasal. Bueno. Pero no puedo ponerse lo malo. ¿Por qué? Ahí sí tienen razón, usted tiene razón de pelear. Eso es cavidad nasal. El órgano es cavidad nasal. Ahora, si tú quieres ser más acucioso, bueno, te he dicho de la cavidad nasal, pero dice de la cavidad nasal. O sea que es cavidad nasal el órgano. Está bien. El cuchillo para su propia garganta. Sigan buscando. No se nada perdido. Siguiente. Ya estamos mencionando. ¿Cuál es el órgano aquí? Ajá, pero ¿cuál es el órgano? Cavidad nasal, donde vemos el tabique óseo. Aquí vemos el tabique cartilaginoso. Esto es hueso que. Y esto es cartílago. Muy fácil. Tiene ciencia, siguiente. Dele para adelante un poquitico, ya va. Dele para adelante, para ir en orden. Dele para adelante, dele. Ajá, dele para adelante. Ahí. Dele ahí. Presten atención, esto se parece a la tráquea. Y es verdad, se parece a la tráquea. ¿Cuál es la diferencia con la tráquea? Y está señalado aquí. El músculo, fíjense cómo entre el epitelio y la submucosa, que es esta, está el músculo. Ojo, pregunta de examen, ¿cómo identifico yo un bronquio de la tráquea? Fíjense que el epitelio aquí es epitelio respiratorio, o sea, epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado por célula caliciforme, pero justo está debajo, ¿quién está? Músculo liso. Eso lo vimos en la tráquea. En la tráquea lo que viene es la submucosa. Pero entonces, entre la mucosa y la submucosa del bronquio, ¿quién se interpone? El músculo liso. Y eso es diagnóstico para hacer de bronquio. Muy bien.
Entonces sería mucosa, capa, ¿qué es esto? Submucosa. ¿Y esto qué es? Cartílago, ¿qué es? ¿Ya le pongo? ¿Cartílago qué es? Hialino. Cartílago hialino. Y esta, la última capa, es adventicia. Fíjense bien, a medida que los bronquios se van dividiendo, recuerden que hay principales, ¿verdad? O primarios, que son derecho e izquierdo. Luego hay secundarios o lobarios. ¿Cuánto para el derecho y cuánto para el izquierdo? 3 para el derecho. Porque el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2. Luego vienen los terciarios o segmentarios, donde son 10 para el derecho y 8 para el izquierdo. Y finalmente, cuando llegan a 0,1 de diámetro o menos, ¿cómo se llaman ahí? Bronquiolos. Pero a medida que ellos se van dividiendo, por cierto, se dividen en forma tricrómica o en forma dicotómica. Dicotómica, de 2 en 2. A medida que ellos se van dividiendo, ¿qué se va perdiendo? A ver. La continuidad. Se va perdiendo la continuidad del cartílago, se van haciendo placas irregulares. Primero, ¿qué más? Se adelgaza el epitelio, ¿qué más? El músculo va aumentando de grosor, muy bien, ¿qué más? Pierde la célula caliciforme y se pierden también las glándulas. Cuidado con esta pregunta, a medida que ellas se van dividiendo en 2, el grosor epitelial disminuye, las células caliciformes disminuyen, las glándulas disminuyen, el cartílago se va haciendo irregular en placas, el músculo va aumentando en grosor, ¿verdad? Y van predominando también las fibras elásticas. Va predominando las fibras elásticas. ¿Cómo sé yo que esto es intrapulmonar o extrapulmonar? Tendría que ver alveolos. Tendría que ver alveolos para decir que es intrapulmonar. Así es. Ajá. Ahora ¿dónde estábamos? Estábamos. P2. Ajá. ¿La anterior? Ya. ¿Qué órgano es este? Ok, aquí tenemos un bronquiolo, propiamente dicho. Un bronquiolo propiamente dicho. Bien, eso es impelable. ¿Por qué es impelable? Porque fíjense cómo la luz es betoniana. ¿Dónde está el cartílago aquí? ¿Dónde están las glándulas? Ya ha perdido totalmente el cartílago, ya ha perdido totalmente las glándulas. Y fíjense que lo que predomina es este músculo circular que tiene un nombre especial, Reisensen. Aprétanselo, que se lo va a contar. Este músculo especial aquí que rodea a los bronquiolos se llama músculo de Reisensen. Y fíjense cómo sé yo que es propiamente dicho por el aspecto betoniano. ¿Cómo es el epitelio bronquiolar? ¿Cuántos tipos celulares tiene el epitelio bronquiolar? Tiene las células ciliadas, tiene células con microvellosidades, tiene basales y tiene células de clara. Vamos a ver si aprendieron. Función de las células ciliadas. Función de las células de cepillo con microvellosidades. Absortiva. Función de las basales o regenerativas. Función de las células de clara. Producen una sustancia parecida al surfactante pulmonar que evita el colapso bronquiolar. Amiga, es un preparado histológico teñido con hematoxilina y eosina. ¿Qué características le hacen a usted saber que es una célula de clara? ¿Qué pasa con el citoplasma? ¿Va bien? Algo tiene que ver con el citoplasma.
¿Qué tienen en el citoplasma? Es un citoplasma, ¿verdad? Eosinofílico y tiene gránulos. Eso es importante, porque esos gránulos contienen la sustancia parecida al surfactante pulmonar. Muy bien, pero falta algo muy importante. ¿Cómo es la porción apical de esa célula? Es de aspecto cupuliforme. ¿Tiene cilios, amiga? Allá, ¿tiene cilios? La célula de Clara. ¿Sí o no? Responda, ¿sí o no? La pegó. Muy bien, no tiene cilios, tiene aspecto cupuliforme. Como dijo la amiga, tiene abundantes gránulos de secreción porque tienen un surfactante pulmonar, tienen aspecto cupuliforme y son cilíndricos. Siguiente. Miren, fíjense bien. Este es lo que acabamos de ver. ¿Cómo se llama este? Lo acabamos de ver. Y este se continúa con este que tiene forma ovalada. ¿Cómo se llama este? Este es un bronquiolo terminal. Miren, aquí vemos el propiamente dicho. Y este se continúa con este que tiene forma ovalada, que es el terminal, donde va a tener epitelio bronquiolar, por lo mismo que acabamos de decir, el músculo de resistencia, pero en menor cantidad, y la luz es ovalada. Así es. Y ahora comparen este, donde la luz es ovalada, pero está interrumpida por alvéolos. Está interrumpida, mira, aquí hay alvéolos, aquí hay alvéolos, aquí hay alvéolos. Esto es un bronquiolo respiratorio. Regreso un momentico. Órgano. Al raspado. Pulmón es el órgano. Siguiente. Órgano. Pulmón. Siguiente. Órgano. Pulmón. El órgano es pulmón. Muy bien, regreso al anterior. Hasta aquí la vía aérea es conductora. ¿Sí o no? Hasta aquí. Mira la siguiente. Y aquí empieza la siguiente. Y aquí empieza a ser la vía aérea que es respiratoria. Ya empieza a haber intercambio de gases. El siguiente. Y fíjense, el bronquiolo respiratorio se va a continuar con este canal que está aquí, que va a ser la entrada a los alvéolos. Es el conducto alveolar. El conducto alveolar repleto de alvéolos y que va a ser la entrada, la siguiente. Aquí, miren. Aquí viene el conducto alveolar, esto es el conducto alveolar, y va a ser la entrada a esto. ¿Cómo se llamaría toda esta estructura? Saco alveolar. Y cada una de estas circulaciones aquí pequeñas que serían alvéolos. Presten atención entonces, miren, aquí viene el conducto alveolar, porque aquí viene el bronquiolo respiratorio, luego viene el conducto alveolar. ¿Cómo se llama la entrada aquí a este saco alveolar? Atrio. La entrada se llama atrio. ¿Y cómo se llaman las puertas de entrada? Rodetes alveolares. Repito otra vez, eso es pregunta de examen. Aquí vemos el conducto alveolar, aquí vemos la entrada a este saco alveolar que se llama atrio. Y las puertas se llaman rodetes. Estas están aquí. ¿Y estos qué son? Alvéolos. ¿Cuántos tipos celulares hay en el epitelio alveolar? Yo conozco 3. Yo conozco los macrófagos o células del polvo, que tienen actividad fagocítica. Coloco los neumocitos tipo 1, que reciben el nombre también de alveolares tipo 1, o reciben el nombre de alveolares pequeñas. Sinónimo, y cuando el niño le tocó eso. Así que les voy a apuntar por sinónimos. Alveolares tipo 1, o neumocitos tipo 1, o alveolares pequeños. ¿Qué característica tiene un neumocito tipo 1, o alveolar 1, o alveolar pequeña? ¿Cómo es esta célula? Es una célula plana, es una célula
aplanada y constituye solo el 40%, pero como está aplanada, va a recubrir el 95% de la superficie alveolar. Yo le dije que lo aprendieran con neumotecnia. Las que son menos abundantes son las que más recubren. ¿Pero por qué? Por su forma, porque son aplanadas, alargadas. Ellas constituyen el 40%, pero revisten el 95%. Son aplanadas. ¿Son secretoras, amigas, o son de recubrimiento epitelial? Son de recubrimiento epitelial. ¿Participan en la barrera? En la barrera hematogaseosa. ¿Sí o no? Luego tenemos los neumocitos tipo 2 o alveolares tipo 2 o células alveolares grandes, o sea que esos pequeños son grandes. ¿Sí o no? ¿Qué características tiene esa célula mía, María Bella, preciosa, hermosa? No, ya va. Esto está muy importante, pero decime la formita celular. Muy bien. Y tienen un parecido con la que estábamos hablando con la amiga. ¿Por qué se parecen a las células de Clara? Porque el borde apical tiene aspecto cunculiforme. Y además el citoplasma tiene muchos gránulos o cuerpos laminares o lamelares que van a contener el surfactante pulmonar. Surfactante pulmonar. Muy bien. ¿Y qué otra cosa era? Ajá. En porcentaje, ¿cuántos son los neumocitos tipo 2? 60%. Pero como son, Tienen menos de 20%. entonces recubren solo el 5%. Ajá, vamos, pajarito ya. Si las células alveolares se dañan, ¿quién las regenera? ¿Las tipo 1 o las tipo 2? Células papa. Las tipo 2. Las tipo 2 tienen la capacidad de dividirse y originar una tipo 1 o una tipo 2. Es decir, que el epitelio, ojo, el epitelio alveolar se regenera a partir de los neumocitos tipo 2. ¿Que originan neumocitos tipo 2 o neumocitos tipo 1? ¿Cuál de los dos, amiga, tiene actividad secretora? El 2. Muy bien. ¿Ah? Alveolar tipo 2 o celular alveolar grande. Muy bien. Ok. ¿Cómo está formada esta barrera? Si yo soy el oxígeno y quiero llegar hasta el glóbulo rojo, ¿qué debo pasar? Primera capa, surfactante pulmonar. Segunda capa, el neumocito tipo 1. Tercera capa, la lámina basal del neumocito tipo 1. Cuarta capa, el espacio intersticial. Quinta capa, la lámina basal del capilar continuo alveolar. Sexta capa, la célula del endotelio, y la séptima, la membrana del eritrocito. Y el CO2, ¿qué hace? Al revés, se devuelve al revés. La siguiente, lo que ya, no, de aquí a la. Sí, bueno.